Durante gran parte de mi vida me pregunté por qué algunas personas parecían tener una suerte extraordinaria. Lograban lo que se proponían, vivían con propósito, disfrutaban de abundancia y confianza, mientras otras, con igual o incluso mayor talento, parecían atrapadas en la mediocridad. Pasé años observando, estudiando, analizando, hasta que comprendí una verdad que lo cambió todo. La diferencia no estaba en los recursos, ni en la inteligencia, ni siquiera en las circunstancias. La diferencia estaba en lo que creían posible. Lo que una persona cree profundamente sobre sí misma y sobre la vida determina lo que es capaz de ser. Es la esencia de este mensaje. Si lo crees, lo creas. Lo que piensas de ti, lo que imaginas, lo que esperas, se convierte de una manera u otra en tu realidad. La mente humana tiene un poder ilimitado para construir o destruir, para expandir o limitar, y cuando aprendes a dirigir ese poder con claridad y propósito, tu vida entera cambia. Antes de continuar, quiero invitarte a suscribirte al canal. Aquí comparto los principios que transformaron mi vida, los mismos que enseñan que el éxito no depende de la suerte, sino de la mentalidad. Si estás listo para descubrir cómo tus pensamientos pueden moldear tu destino, este es tu lugar. Yo no nací con confianza ni con claridad. Durante mis primeros años tuve más fracasos que éxitos. Vivía día a día sin dirección, sin creer realmente que podía alcanzar algo grande. No tengo suerte, no tengo educación, no tengo conexiones, y por supuesto mi vida reflejaba exactamente eso. Todo cambió el día que entendí que la mente es como un espejo, refleja aquello que proyectas sobre ella. Si te ves débil, actuarás débil. Si te ves capaz, actuarás con poder. Fue entonces cuando descubrí que los pensamientos no son simples ideas flotando en la mente. Son fuerzas reales que moldean tu comportamiento, tus decisiones y, en última instancia, tus resultados. Si piensas con fe, verás oportunidades. Si piensas con miedo, verás obstáculos. Cada pensamiento crea una emoción, cada emoción genera una acción y cada acción produce un resultado. La calidad de tu vida, por lo tanto, es el reflejo directo de la calidad de tus pensamientos. Una de las lecciones más profundas que aprendí es que la mente subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Todo lo que repites, todo lo que visualizas con convicción, todo lo que crees con emoción, se graba en tu subconsciente como una verdad. Y ese subconsciente actúa como un imán, atrae personas, circunstancias y oportunidades que coinciden con la frecuencia de tus creencias. Por eso, la mayoría de las personas viven dentro de los límites de su propia mente. No porque el mundo las detenga, sino porque ellas mismas se detienen. Creen que no pueden y su mente obedece. Creen que no merecen y su vida responde en consecuencia. Pero cuando cambias lo que crees, cambias lo que ves. Y cuando cambias lo que ves, y cuando cambias lo que ves, cambias lo que haces. Recuerdo con absoluta claridad el día en que empecé a practicar la autosugestión. Leí por primera vez a Napoleon Hill y aprendí que todo logro comienza con un pensamiento. Así que decidí ponerlo a prueba. Empecé a repetirme a mí mismo afirmaciones positivas todos los días. Soy capaz, soy disciplinado, soy exitoso. Al principio no creía del todo lo que decía, pero persistí y con el tiempo mi mente empezó a aceptarlo como real. Mis acciones cambiaron, mi lenguaje cambió, mi energía cambió y lo más sorprendente fue que mis resultados también comenzaron a cambiar. Comprendí que la fe no es solo una creencia espiritual, sino una fuerza práctica. La fe es la convicción emocional de que algo es posible y que tú eres capaz de hacerlo realidad. Cuando crees con intensidad, tu mente y tu cuerpo actúan como si ya fuera verdad. Empiezas a moverte de manera diferente, a hablar diferente, a pensar diferente. Y ese cambio interno inevitablemente produce un cambio externo. Durante años he repetido esta idea: no puedes tener éxito por fuera hasta que creas el éxito por dentro. No puedes tener abundancia si en tu mente vives en carencia. No puedes tener amor si en tu interior crees que no lo mereces. Todo cambio externo comienza en el interior. Lo que crees determina lo que persigues y lo que persigues determina lo que consigues. Yo mismo tuve que romper muchas creencias limitantes, creencias sobre el dinero, sobre el trabajo, sobre mi valor. Me di cuenta de que muchas de ellas no eran mías, sino heredadas, las había absorbido de mi entorno, de mi educación, de mis experiencias pasadas. Pero cuando entendí que una creencia es solo un pensamiento repetido muchas veces, comprendí que también podía reemplazarlo. Si había aprendido a pensar negativamente, podía aprender a pensar positivamente.
Esa fue una de las mayores liberaciones de mi vida, saber que no estaba condenado por mis pensamientos antiguos, que podía elegir nuevos, que podía crear una nueva versión de mí mismo. Empecé a escribir mis metas, a visualizarlas cada mañana, a hablar de ellas con convicción, no como un deseo, sino como una certeza, y con el tiempo esas visiones se fueron manifestando una tras otra. Pero hay algo que quiero dejar claro: creer no significa soñar pasivamente. Creer significa actuar con fe. Significa tomar decisiones coherentes con tus convicciones, aunque el resultado aún no se vea. La acción es la prueba de la creencia. Si realmente crees que algo es posible, actuarás en consecuencia. Y esa acción repetida con persistencia es la que crea los milagros visibles. Recuerdo cuando decidí convertirme en conferencista. No tenía experiencia, ni una gran voz, ni contactos, pero tenía una creencia firme, podía aprender. Empecé a leer, a practicar, a grabarme, a mejorar. Fracasé muchas veces, pero no dejé de creer. Y un día, sin darme cuenta, lo que había visualizado cientos de veces se volvió real. Subí al escenario, hablé frente a miles de personas y entendí que la fe había creado ese momento. La mente humana tiene una capacidad infinita, pero la mayoría solo usa una pequeña parte de ella. La razón es simple: las personas no creen que puedan más. Se conforman, se limitan, se adaptan a lo que el mundo les dice. Pero dentro de ti hay un poder que puede derribar cualquier barrera. Ese poder se activa cuando decides creer en ti más de lo que dudas de ti. He visto esta verdad repetirse en miles de personas alrededor del mundo, personas que transformaron su salud, sus relaciones, su economía, su destino, simplemente cambiando su sistema de creencias, cambiaron su conversación interna y con ello cambiaron su realidad externa. Es así de simple, pero también así de poderoso. Cada pensamiento que sostienes es una orden que das a tu mente. Si le dices no puedo, tu cerebro dejará de buscar soluciones. Si le dices sí puedo, comenzará a buscar cómo hacerlo. Tu mente siempre trabaja para confirmar tus creencias. Por eso debes ser extremadamente cuidadoso con lo que piensas y con lo que repites. Las palabras que usas crean el mundo que habitas. Yo comencé a cambiar mi vocabulario antes de que mis circunstancias cambiaran. En lugar de decir no tengo tiempo, empecé a decir voy a hacer tiempo. En lugar de es difícil, decía es un reto que puedo superar. En lugar de no puedo permitírmelo, decía ¿cómo puedo conseguirlo? Esos pequeños cambios de lenguaje generaron grandes cambios de mentalidad, y los cambios de mentalidad trajeron resultados que antes parecían imposibles. La vida siempre te da la razón, sea cual sea tu creencia. Si crees que puedes, podrás. Si crees que no, no podrás. Y eso no es optimismo ingenuo, es una ley mental. Tu mente filtra la realidad a través de tus expectativas. Querer es ver. Lo que esperas de ti y del mundo se convierte en una profecía autocumplida. Con el tiempo entendí que la clave no está en luchar contra la duda, sino en fortalecer la fe. La duda es natural, pero no tiene poder cuando tu convicción es más grande. Cada día que actúas a pesar de la duda, fortaleces tu mente. Cada vez que crees sin ver, estás entrenando tu poder creativo. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas tener fe en que serás capaz de encontrarlas. La vida siempre responde a la fe. Cuando das un paso con confianza, los caminos se abren. Cuando te comprometes, el universo se alinea. Y si hay algo que deseo que recuerdes de esta primera parte es esto: no eres lo que te ha pasado, eres lo que decides creer hoy. Tu pasado no define tu futuro. Tus errores no determinan tu destino. Solo tus creencias lo hacen. Si cambias tus creencias, cambias tu vida. Y ese cambio puede comenzar ahora mismo. Cierra los ojos y repite dentro de ti: creo en mí, creo en mi capacidad de mejorar, creo en mi derecho a tener éxito. Si repites eso cada día con convicción, tu mente empezará a transformarse, y cuando tu mente cambia, todo cambia. Cuando comprendí que todo cambio comienza en la mente, supe que tenía que reconstruir la mía desde los cimientos. Durante años había permitido que mis pensamientos fueran automáticos, que las dudas y los temores decidieran por mí. Vivía en un estado de reacción, no de creación. Me levantaba cada día esperando que las cosas mejoraran, sin darme cuenta de que la mejora no llega sola, la construyes con tus creencias, tus decisiones y tus acciones. El primer paso fue observar lo que pensaba a diario. Me sorprendió descubrir que gran parte de mis pensamientos eran negativos, repetitivos y limitantes. Eran frases que se habían convertido en hábitos mentales. No soy lo suficientemente bueno, siempre fallo, esto nunca cambiará. Cada uno de esos pensamientos era una semilla, y esas semillas daban fruto en forma de frustración, escasez y desánimo.
Comprendí que mi mente era como un jardín descuidado. Si quería una nueva vida, tenía que arrancar las malas hierbas y empezar a plantar pensamientos que me impulsaran en lugar de detenerme. Cada mañana comencé a escribir afirmaciones positivas, no como un acto superficial, sino como una reprogramación consciente. Creo en mí, tengo el poder de crear mi destino, soy capaz de alcanzar mis metas. Al principio me resultaba incómodo, incluso artificial, pero seguí. Y con el tiempo, mi mente empezó a aceptar esas frases como verdades. Lo que repites con fe, tu mente lo toma como una instrucción. Aprendí que la mente subconsciente es obediente. No razona, no discute, no filtra. Simplemente ejecuta lo que tú le ordenas a través de la repetición. Por eso es tan importante cuidar lo que piensas, lo que dices y lo que escuchas. La mente subconsciente trabaja día y noche para hacer realidad aquello en lo que crees profundamente. Durante ese proceso, entendí también que mis creencias limitantes no habían nacido conmigo. Me habían sido enseñadas, las había escuchado de mis padres, de mis maestros, de mi entorno, pero una vez que eres adulto, ya no puedes culpar a nadie por lo que crees. Tienes la responsabilidad y el poder de decidir en qué pensamientos vas a vivir. Y eso, aunque parezca simple, es el principio de la libertad mental. Yo decidí dejar de ser un prisionero de mis creencias antiguas. Dejé de repetir las historias del pasado y comencé a escribir una nueva. Cada día visualizaba la persona en la que quería convertirme. Me veía a mí mismo hablando con confianza, alcanzando metas, viviendo con propósito. Al principio era solo una imagen mental, pero con los días, esa imagen comenzó a sentirse real, y cuando algo se siente real en tu mente, empieza a manifestarse en tu vida. Descubrí que el poder de la visualización no está solo en imaginar, sino en sentir. No basta con ver tu meta, tienes que sentirla como si ya la hubieras logrado, tienes que despertar las emociones que acompañan al éxito, la gratitud, la confianza, la satisfacción. Tu mente no distingue entre la realidad y la imaginación vívida, y ese es el secreto. Si logras sentir que algo ya es tuyo, tu subconsciente hará lo necesario para convertirlo en realidad. Recuerdo cuando empecé a usar la visualización de manera sistemática. Cada mañana me sentaba, cerraba los ojos y me imaginaba dando una conferencia frente a miles de personas, visualizaba las luces, las caras, los aplausos, el sonido del micrófono, y algo dentro de mí empezaba a cambiar. Me sentía más seguro, más preparado, más capaz. Lo curioso es que esa sensación me impulsaba a actuar con más decisión, y las acciones correctas, repetidas día tras día, crearon la oportunidad que antes parecía imposible. Comprendí entonces que la mente crea primero en el plano invisible lo que después se manifiesta en el visible. Todo lo que existe antes fue una idea. Todo logro, toda empresa, toda fortuna, todo invento, comenzó en la mente de alguien que se atrevió a creer que era posible. No hay límites más allá de los que aceptas en tu mente. Pero también aprendí que creer no significa negar la realidad. Significa interpretarla de manera diferente. Cuando algo no sale bien, la mayoría se dice, esto es una señal de que debo rendirme. Pero una persona con fe se dice, esto es una señal de que debo aprender algo. La diferencia no está en el hecho, sino en la interpretación. Tus creencias definen cómo reaccionas ante la vida. Yo fracasé muchas veces antes de tener éxito. Hubo proyectos que no prosperaron, ideas que no funcionaron, personas que dudaron de mí, pero en lugar de ver cada fracaso como una derrota, lo vi como una lección. Cada error me mostraba lo que debía mejorar, y cada obstáculo fortalecía mi carácter. Aprendí que la fe no se prueba cuando todo sale bien, sino cuando nada sale como esperas. Ser una persona que cree es ser alguien que persiste. La persistencia es la fe en acción. Es la capacidad de seguir avanzando incluso cuando los resultados no aparecen todavía. Es la convicción de que si sigues sembrando, la cosecha llegará. Con los años entendí que la mente no solo necesita creencias positivas, sino también dirección. Puedes creer en ti, pero si no sabes a dónde vas, tus pensamientos se dispersan. Por eso aprendí a definir mis metas con precisión. Cada mañana me hacía 3 preguntas: ¿qué quiero lograr? ¿Por qué quiero lograrlo? ¿Y qué puedo hacer hoy para acercarme un poco más? Esa simple práctica transformó mi productividad y mi enfoque. Cuando defines tus metas, tu mente se alinea, empieza a notar oportunidades que antes pasabas por alto. Es como si activaras un radar interno. Todo lo que necesitas está a tu alrededor, pero no lo ves hasta que sabes lo que buscas. Tus creencias actúan como un filtro, atraen lo que coincide con tu visión y rechazan lo que no. He visto a miles de personas cambiar su destino solo por aprender a escribir sus metas y visualizarlas cada día. No hay magia en eso, hay ciencia. La mente subconsciente necesita repetición y claridad para actuar.
Cuando le das una instrucción clara, empieza a movilizar recursos, ideas y coincidencias que te empujan hacia tu objetivo. Pero no basta con creer y visualizar. Tienes que actuar. La acción es la prueba más grande de la fe. Si dices que crees en algo pero no haces nada, tu creencia es débil. Cuando crees de verdad, no esperas a sentirte listo, das el primer paso. Y ese primer paso, aunque pequeño, es el inicio de toda transformación. En mi vida profesional, cada logro que he tenido comenzó con un acto de fe. La fe de hacer una llamada cuando dudaba, la fe de escribir un libro sin saber si alguien lo leería, la fe de hablar ante un público por primera vez sin tener experiencia. Y en cada uno de esos momentos, la acción reforzaba mi creencia. Cuanto más actuaba, más creía, y cuanto más creía, más actuaba. Era un ciclo de crecimiento que nunca se detenía. Si lo crees, lo creas, pero solo si lo crees, lo suficiente como para actuar. La mente necesita evidencia para fortalecer su fe y la acción es esa evidencia. Cada pequeño avance le demuestra a tu subconsciente que tu creencia es real y entonces multiplica su poder. He aprendido que la fe no se desarrolla leyendo o escuchando, se desarrolla haciendo. La experiencia es el alimento de la creencia. Cuanto más experimentas el éxito, por pequeño que sea, más fácil es creer que puedes lograr cosas mayores. Por eso empieza con algo simple. Crea pequeños objetivos que puedas cumplir. Cada vez que logres uno, estarás expandiendo tu capacidad de creer. Durante mis primeros años tenía metas tan grandes que parecían imposibles. Así que decidí dividirlas en partes más pequeñas. En lugar de decir quiero tener éxito financiero, decía voy a ahorrar $100 este mes. Cuando lo lograba, duplicaba la meta y así, paso a paso, mi mente se acostumbró a ganar. Cuando la mente se acostumbra a ganar, deja de sabotearse. Lo mismo ocurre con cualquier aspecto de la vida. Si crees que puedes mejorar tus relaciones, tu salud o tu carrera, debes actuar como si ya lo estuvieras haciendo. No esperes a sentirte motivado. Empieza ahora. El sentimiento llega después de la acción, no antes. Hay una ley universal que lo resume todo: atraes lo que eres, no lo que deseas. Puedes desear abundancia, pero si crees en la escasez, seguirás atrayendo carencia. Puedes desear éxito, pero si en el fondo te sientes incapaz, seguirás repitiendo los mismos errores. Solo cuando tu creencia y tu deseo están alineados, el cambio ocurre. Y eso requiere trabajo interior. Requiere observar tus pensamientos, reemplazar los negativos, afirmar los positivos, visualizar con emoción, actuar con fe. Requiere disciplina mental. Pero la recompensa es inmensa, una vida diseñada por ti, no impuesta por tus miedos. A medida que mi vida cambiaba, comprendí que no hay límites en lo que puedes lograr, excepto los que tú mismo aceptas. Lo que crees posible se convierte en tu horizonte. Por eso amplía tus creencias. Sueña más grande. Espera más de ti. Habla con más fe. La vida no responde a tus deseos. Responde a tus expectativas. Cada día es una oportunidad para elegir en qué crees. Puedes elegir la duda o la confianza, el miedo o la fe, la resignación o la acción. Y esa elección repetida todos los días define tu destino. Con el tiempo comprendí que la creencia no es solo una herramienta mental, sino un principio universal. Lo que crees profundamente lo atraes inevitablemente. Es una ley tan real como la gravedad, aunque invisible. La mayoría de las personas viven sin entenderla y por eso piensan que la vida es cuestión de azar o destino. Pero yo descubrí que no era el destino quien decidía por mí. Era yo quien, a través de mis pensamientos, estaba escribiendo mi historia. En aquellos años empecé a observar mi entorno con más atención. Me di cuenta de que las personas exitosas tenían algo en común, creían que merecían el éxito, no lo esperaban por suerte ni lo pedían con timidez, lo asumían con convicción. Esa actitud mental los llevaba a actuar con confianza, y la confianza atraía oportunidades. No era magia, era coherencia. Lo que piensas, lo sientes, lo que sientes, lo haces, lo que haces, lo recibes. También vi el patrón opuesto, las personas que se sentían víctimas, que repetían no puedo, es difícil, no tengo suerte, siempre terminaban confirmando sus propias creencias. La vida les mostraba razones para mantener su visión limitada. Entendí que el universo no discute contigo, te da la razón. Si dices no puedo, la vida te responde de acuerdo. Si dices sí puedo, la vida también te responde de acuerdo. Por eso, cada palabra que pronuncias es una declaración de poder o una declaración de derrota. Yo mismo tuve que aprender a hablar con más intención. Durante mucho tiempo me descubrí diciendo frases automáticas: esto me cuesta, nunca tengo tiempo, las cosas son así. Pero cada vez que repetía esas ideas, las reforzaba. Cuando me di cuenta de ello, empecé a cambiar mi lenguaje, empecé a hablar como la persona que quería ser.
No como la persona que era, empecé a decir tengo el control, cada día avanzo más, todo se está alineando a mi favor, y poco a poco esas frases se convirtieron en mi nueva realidad. Me di cuenta de algo que cambió por completo mi enfoque. No se trata de fingir optimismo, se trata de entrenar la mente para crear nuevas asociaciones. Si piensas y hablas de abundancia, tu cerebro empieza a notar oportunidades. Si piensas en escasez, solo ves carencia. Tu mente es como un radar que capta aquello en lo que se enfoca, y eso significa que tu futuro ya está formándose ahora mismo en tus pensamientos actuales. El pensamiento crea la emoción dirige la acción, y la acción genera el resultado. Por tanto, cada vez que eliges un pensamiento positivo, estás alterando el curso de tu vida, aunque no lo veas de inmediato. Por eso es tan importante mantener la fe incluso cuando no hay señales visibles. Recuerdo una etapa de mi vida en la que parecía que nada funcionaba. Los proyectos fracasaban, el dinero escaseaba y las oportunidades desaparecían. Podía haberme rendido, y de hecho lo consideré muchas veces, pero una voz dentro de mí, pequeña pero firme, decía, sigue creyendo. Esa voz fue suficiente para mantenerme en movimiento. En lugar de enfocarme en lo que no tenía, empecé a agradecer lo que sí tenía. Empecé a visualizar lo que quería lograr y a actuar como si ya estuviera en camino. Y entonces algo comenzó a cambiar. No fue inmediato ni espectacular, pero cada día aparecía una señal, una nueva oportunidad, una persona clave. El cambio no empezó afuera, empezó adentro. Cuando cambié mi vibración interna, el mundo empezó a responder de otra manera. Esa experiencia me enseñó una de las verdades más poderosas: la realidad siempre se adapta a tu nivel de fe. Cuando crees de verdad, el miedo pierde poder. No desaparece, pero deja de controlar tus decisiones. Aprendí que no necesitas eliminar el miedo para avanzar, solo necesitas moverte a pesar de él. Cada paso que das en medio del miedo fortalece tu mente y debilita la duda. Ser valiente no es no sentir miedo, es actuar aunque lo sientas. La creencia, cuando se combina con la acción, genera momentum, y ese momentum es lo que te lleva más lejos de lo que imaginabas. Yo no conocía a una sola persona exitosa que no hubiera atravesado momentos de incertidumbre. Todos los grandes logros se construyen en silencio entre la duda y la fe. Pero lo que diferencia a quienes llegan de quienes se quedan es la persistencia. Persistir es una forma de creer, es decirle a la vida, aún no lo veo, pero sé que está ocurriendo. Cada vez que eliges persistir, estás afirmando tu fe, y esa fe se acumula como una fuerza invisible que acaba abriendo puertas que antes estaban cerradas. He descubierto que las personas que cambian su vida no son las más inteligentes ni las más afortunadas, sino las más decididas. Creen que pueden, y esa creencia las vuelve imparables. Cuando crees profundamente, no buscas garantías, buscas caminos. No esperas a que todo esté alineado, confías en que lo estará cuando empieces a moverte. Una vez hablé con un empresario que había logrado un éxito impresionante. Le pregunté cuál había sido su secreto y me respondió, nunca dudé de que llegaría, ni siquiera cuando todo iba mal. Esa frase resume el poder de la creencia. No se trata de negar los problemas, sino de creer que tienes el poder de superarlos. En mi vida he comprobado que lo imposible solo existe hasta que alguien lo hace. Cada innovación, cada avance, cada logro humano comenzó con alguien que se negó a aceptar los límites impuestos. Lo que hoy damos por hecho ayer fue considerado una locura. Por eso siempre digo, el tamaño de tu fe determina el tamaño de tu futuro. Creer también implica aprender a soltar. A veces no conseguimos lo que queremos porque estamos aferrados a cómo creemos que debe suceder. Pero la fe madura entiende que no todo ocurrirá según nuestro plan, sino según el plan que más nos beneficia. Hay momentos en los que perder algo es en realidad ganar claridad. Hay caminos que no se abren porque hay otros mejores esperándote. Cuando aprendes a confiar, te liberas del control excesivo y entras en un estado de flujo. Ese estado en el que haces lo que debes sin ansiedad, sabiendo que todo tiene su tiempo. La confianza no se trata de esperar sin hacer nada, sino de hacer con serenidad. Yo he tenido que soltar muchos planes que no funcionaron y cada vez que lo hice, algo mejor llegó. Aprendí que la fe y el desapego van de la mano. Creer no es aferrarte, es confiar. Cuando haces tu parte con disciplina y dejas que la vida haga la suya, todo fluye con más armonía. La fe también requiere paciencia. En un mundo que quiere resultados instantáneos, la paciencia se ha convertido en una virtud rara, pero las grandes cosas toman tiempo. Las raíces crecen en silencio antes de que aparezca el fruto. Durante ese silencio, lo único que te sostiene es la creencia. Si dejas de creer, dejas de crecer.
Por eso, en los momentos en los que no veas avances, no te desesperes, sigue sembrando, sigue actuando con fe. Porque mientras tú crees, la vida trabaja a tu favor, aunque no lo veas. He visto demasiados milagros como para dudar de eso. Una vez, después de un largo periodo de trabajo sin resultados visibles, estaba a punto de renunciar a un proyecto. Me sentía cansado, frustrado y sin energía, pero decidí darme una semana más. Solo una semana. En esos 7 días ocurrió algo inesperado, recibí una llamada que cambió el rumbo de todo. No fue casualidad, fue consecuencia. Las recompensas más grandes siempre llegan justo después del punto en que la mayoría se rinde. Esa experiencia me enseñó a mantener la fe no solo en los buenos momentos, sino especialmente en los difíciles. La fe no es una emoción, es una elección diaria. Cada mañana puedes elegir creer en ti o dudar de ti. Puedes elegir avanzar o rendirte, y cada elección define tu destino. Con los años he desarrollado un hábito poderoso. Cada día antes de comenzar mis tareas, repito en silencio: todo lo que necesito está en camino. Cada acción me acerca más a mi propósito. Esa afirmación simple pero profunda me mantiene alineado. Me recuerda que la vida no está en mi contra, está a mi favor. Creer no significa tener todas las respuestas, significa confiar en que las encontrarás. No significa saber el cómo, significa comprometerte con el porqué. Cuando tu porqué es fuerte, el cómo aparece. A veces las personas me dicen: Brian, ¿y si creo y no pasa nada? Yo les respondo: algo siempre pasa. Puede que no lo veas de inmediato, pero cada pensamiento de fe deja una huella en el universo. Nada se pierde. Cada esfuerzo sincero, cada acto de confianza, cada paso con fe, te está acercando al resultado, aunque no lo entiendas todavía. La creencia auténtica transforma tu energía y esa energía transforma tu entorno. Cuando crees en ti, inspiras a otros a creer también. Tu fe se vuelve contagiosa. Tus palabras, tu actitud, tu ejemplo se convierten en faros para quienes aún dudan. Y ese es el impacto más poderoso que puedes tener: no solo cambiar tu vida, sino ayudar a otros a cambiar la suya. A medida que he avanzado en mi vida, he comprobado una y otra vez que no existen límites más grandes que los que nosotros mismos aceptamos. Lo que crees determina lo que eres capaz de intentar, y lo que intentas determina lo que logras. Esa cadena es inquebrantable. Y la mejor noticia es que puedes empezar a cambiarla en cualquier momento, incluso hoy. No necesitas que las condiciones sean perfectas ni esperar a que alguien te dé permiso. Lo único que necesitas es decidir creer en ti de verdad. He visto personas comunes lograr cosas extraordinarias solo porque se atrevieron a creer. Gente sin estudios, sin recursos, sin apoyo, que comenzó con una idea, una visión, una convicción, y a través de la fe, el esfuerzo y la acción transformaron su destino. Cada historia de éxito que he conocido tiene un punto de partida idéntico. Alguien decidió creer que podía. Recuerdo a un joven que asistió a uno de mis seminarios. Se me acercó al final y me dijo que había estado toda su vida repitiéndose que no era lo bastante inteligente para tener éxito. Llevaba años en el mismo trabajo, con el mismo salario, sin esperanza. Le sugerí algo simple: que durante 30 días reemplazara esa idea por una nueva afirmación. Le pedí que se repitiera cada mañana: soy capaz de aprender cualquier cosa que me proponga. Lo hizo. Me escribió 6 meses después para decirme que había estudiado por su cuenta, conseguido un nuevo empleo y duplicado sus ingresos. Nada mágico había ocurrido. Solo había cambiado su creencia, y al hacerlo había cambiado su comportamiento. Cada pensamiento que eliges es una semilla. Si siembras fe, cosechas progreso. Si siembras miedo, cosechas limitación. La mente no juzga tus pensamientos, los ejecuta. Es como un campo fértil: lo que plantes crecerá. Por eso tu vida actual es el reflejo de las semillas que plantaste en el pasado. Pero lo más importante es que el mañana dependerá de lo que siembres hoy. Si lo crees, lo creas. Esa frase no es un lema vacío, es una ley mental y espiritual. Creer no es esperar pasivamente que algo ocurra, es participar activamente en su creación. Es alinear tu pensamiento, tu emoción y tu acción en una misma dirección. Cuando crees con el corazón y actúas con decisión, nada puede detenerte. Durante muchos años enseñé a personas de todas partes del mundo sobre el poder de la mentalidad, y siempre encontré el mismo obstáculo: la falta de fe en uno mismo. Las personas dudan de su talento, de su valor, de su capacidad, y esa duda se convierte en una profecía. Pero cuando una persona empieza a creer en sí misma, incluso un poco, la vida cambia de rumbo. La energía cambia, las decisiones cambian, y con ellas, los resultados. La confianza no surge de la nada, se construye.
Y la herramienta para construirla es la acción. Cada vez que haces algo que temes, cada vez que cumples una promesa contigo mismo, cada vez que perseveras a pesar del cansancio, estás fortaleciendo tu fe. La confianza es una consecuencia, no una causa. Llega después de actuar, no antes. Yo he tenido momentos en los que dudé de mí. He fallado, he perdido, he sentido que no podía seguir, pero aprendí que en esos instantes no se trata de tener todas las respuestas, sino de mantener la creencia viva. La fe no siempre es un fuego intenso, a veces es una pequeña chispa, pero si la cuidas puede encenderlo todo. He visto personas renunciar justo antes del éxito. Estaban a punto de lograrlo y se detuvieron porque no vieron resultados inmediatos. Por eso siempre repito, la persistencia es la prueba de la fe. Creer es seguir cuando no hay señales visibles porque sabes que algo está ocurriendo tras bastidores. La vida premia a quienes no se rinden y esa fe se fortalece con la gratitud. Aprendí que no puedes tener fe y quejarte al mismo tiempo. Cada vez que agradeces estás afirmando que confías en la abundancia del universo. La gratitud abre la puerta a más bendiciones. Cada mañana antes de comenzar mi día agradezco por lo que tengo y por lo que aún no ha llegado. Porque sé que la gratitud no es solo un sentimiento, es una declaración de confianza. La mente humana es una herramienta tan poderosa que puede crear maravillas o destruir oportunidades. Si no la diriges conscientemente, actuará por defecto, repitiendo viejos patrones. Por eso, la práctica diaria de la visualización y la afirmación es esencial. No es un ejercicio esotérico, es entrenamiento mental. Igual que fortaleces tus músculos con repetición, fortaleces tu fe con práctica constante. Cada día dedica unos minutos a imaginar tu vida ideal. No desde el deseo, sino desde la certeza. Cierra los ojos y visualízate viviendo como quieres, actuando como quieres, sintiéndote como quieres. Hazlo con detalle y emoción. Esa práctica no solo cambia tu estado mental, también cambia tu comportamiento diario. Y cuando tu comportamiento cambia, tu destino se transforma. Lo más maravilloso es que este poder está disponible para todos. No depende de la edad, la educación o la suerte. Depende únicamente de la disposición de creer. Si estás dispuesto a creer, todo es posible. No hay sueño demasiado grande ni obstáculo demasiado alto para quien tiene fe en sí mismo. He dedicado mi vida a enseñar este principio porque lo viví en carne propia. Pasé de trabajar en empleos modestos y sin rumbo a construir una carrera que impactó a millones de personas. Y todo comenzó el día en que decidí cambiar mi manera de pensar. Esa decisión lo cambió todo. Quiero que sepas que tu vida puede cambiar igual. No importa lo que hayas vivido, cuántas veces hayas fracasado o cuánto hayas perdido. Mientras respires, tienes la capacidad de crear algo nuevo. Cada día es una página en blanco y el lápiz está en tus manos. Si lo crees, lo creas. Si lo sientes, lo atraes. Si lo vives, lo manifiestas. Esa es la ley que rige toda creación. No es teoría, es práctica. Y puedes comprobarlo tú mismo. Empieza hoy. Elige una creencia limitante y reemplázala por una nueva. Escríbela, repítela, visualízala. Actúa en coherencia con ella. Y observa cómo la vida empieza a reorganizarse a tu favor. He aprendido que creer en ti no solo cambia tu vida, cambia la de todos los que te rodean. Cuando una persona se eleva, inspira a otros a elevarse. Cuando tú brillas, das permiso a otros para brillar. Por eso tu fe no es solo un regalo personal, es una contribución mundial. Si algo quiero que recuerdes de este mensaje es esto: el poder está en ti, siempre lo estuvo. No está en las circunstancias, ni en las personas, ni en los eventos. Está en tu mente, en tus creencias, en tu capacidad de decidir. Y cuando eliges creer, la vida responde con posibilidades que antes no existían. El futuro pertenece a los que creen en el poder de sus sueños y trabajan cada día para hacerlo realidad. No te conformes con sobrevivir. Vive con propósito, con fe, con pasión. El mundo necesita tu mejor versión. Y solo tú puedes darle vida. Y si este mensaje ha resonado contigo, si sientes dentro de ti esa voz que te dice ha llegado mi momento, te invito a dar el siguiente paso. Suscríbete al canal y acompáñame en este camino de crecimiento y transformación. Aquí compartiré contigo los principios que me ayudaron a construir una vida plena, exitosa y con propósito. Quiero que los apliques, que los vivas, que los enseñes a otros, porque el verdadero éxito no es lo que logras, sino en lo que te conviertes mientras lo logras. Recuerda esto cada día: lo que pienses con fe se manifestará en tu vida. Si lo crees, lo creas. Así de simple, así de poderoso. Vive con esa verdad en el corazón, y nada ni nadie podrá detenerte.